Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars asoman en el futuro próximo del universo cinematográfico de Marvel como las mega películas que completarán la saga del multiverso. Como ya lo vivimos años atrás con la salida de Infinity War y Endgame, la expectativa por un nuevo cierre de ciclo en el UCM es total, y a cada segundo que pasa crecen más y más nuevas teorías sobre el futuro de la franquicia. Ante estas circunstancias, vale decir que no todo lo que anda dando vueltas por internet es cierto. Sin embargo, hay grandes indicios y algunas ligeras confirmaciones desde voces autorizadas de que lo que se viene será una cuenta nueva para los superhéroes de Marvel en la gran pantalla. ¿En qué medida? Eso es algo que todavía queda por conocer. Recientemente, Kevin Feige, la mente maestra detrás del tejido del MCU, dejó entrever que lo que viene en la próxima fase de Marvel será un ligero reset. De una u otra forma, la versión cinematográfica de Secret Wars seguirá el desenlace de su material original. Igual que en el cómic, las diferentes ramas del multiverso convergerían hacia una línea de tiempo singular. Esto, por supuesto, no tiene por qué representar un reinicio en sí mismo. Por ejemplo, en las historietas, el final de Secret Wars sirvió para que personajes que debían ser rescatados editorialmente de sellos que ya estaban en decadencia, como la línea Ultimate, se acoplaran a la continuidad primaria de Marvel. Por esa ventana, por ejemplo, entraron a la continuidad principal del universo 616 Miles Morales, el segundo Hombre Araña de la Tierra 1610, es decir, la continuidad Ultimate, o The Maker, la versión maligna de Reed Richards, de aquella Tierra que supo tener épocas de absoluto esplendor a principios de los 2000, pero que progresivamente había perdido el brillo. Rostros que hoy son claramente reconocibles y amados por los fanáticos, que han dado mucho material en los años venideros y que hubiese sido una real pena que hubiesen quedado en el olvido. Del mismo modo, Feige daría a entender que busca simplificar el canon, acomodando a personajes a los que se les dio la oportunidad de triunfar separados de la continuidad primaria y demostraron que están para más, como los Cuatro Fantásticos, Deadpool, varios personajes de la vieja continuidad de los X-Men de Fox y algunas interesantes versiones de la serie What If. Porque si bien, como saben los que hayan seguido los múltiples formatos y contenidos de Marvel en los últimos años, ahora aplica el concepto de la sagrada línea del tiempo como lo que rige qué se puede tocar y qué no dentro del MCU, todos estaremos de acuerdo en que la apertura de historias generó que esta fase se sienta dispersa y demasiado amplia, que perdiera el foco de la lucha multiversal al abrir tantas ventanas y que se notara esa baja de nivel argumental contra el antecedente de la saga del infinito. En sus últimas entrevistas, Feige evitó la palabra reboot o reinicio a toda costa. No sería para nada lo que Marvel Studios tiene en mente para sus héroes, y el borrón y cuenta nueva no es una posibilidad. A lo largo de su historia editorial, Marvel se ha diferenciado de DC justamente por eso, por no tenerle miedo al pasado de sus héroes, y ha evitado imitar las crisis de la competencia a capa y espada, ajustando progresivamente las continuidades y dándole un background profundo a sus personajes que, por ejemplo, en caso de Peter Parker o Bucky Barnes, han crecido en edad a lo largo de los años. Y si Marvel jamás ha cedido a la presión, incluso en épocas muy desordenadas en los cómics, ¿por qué lo haría en el plano cinematográfico? Y la respuesta obvia sería porque en el mundo real los actores envejecen, y si bien hoy existe la tecnología suficiente para rejuvenecerlos visualmente, aunque sea costosa y poco práctica, no creo que eso pase únicamente por ahí. Por eso, a la par de la seguridad de Marvel de que no será un reinicio a cero, también está la confianza en los recasts necesarios. Hoy sabemos que la plantilla de los X-Men dentro del universo cinematográfico de Marvel en sí llegará renovada, con nuevos actores interpretando a personajes que ya conocemos, con trasfondos que se modificarán más o menos para actualizar su relato. Y está claro además que Marvel es consciente de que eso no deja de representar un riesgo, y por ello dará una solemne despedida a varios de los miembros del reparto original con sus participaciones en Avengers Doomsday. No es que todo venga tan a la ligera. Ahora bien, dentro de ese combo de reseteo suave con un universo unificado y reemplazo de actores para los X-Men, los fans han comenzado a preguntarse si veremos algo similar ocurrir con los Avengers, personajes que rozan mucho más cerca a los seguidores de esta generación, que crecieron viendo a Tony Stark encarnado por Robert Downey Jr. o el Capitán América de Chris Evans, entre otros. De hecho, el propio silencio de Marvel al respecto del futuro, por ejemplo, de Thor, también genera un ruido que acrecienta la incertidumbre. Y, por otro lado, y tal vez el mensaje más enigmático de todos,
lados están las palabras de Feige acerca de que Avengers Secret Wars se tratará sobre comienzos. ¿Comienzos de qué? ¿Se refiere pura y exclusivamente a la franquicia de los mutantes? ¿A la llegada a la primera plana del MCU de los Cuatro Fantásticos como el equipo principal? ¿La toma de posición de los Illuminati con Reed, Doctor Strange y Namor? ¿O se refiere a un golpe de efecto al mostrar a un nuevo grupo de Vengadores con los personajes clásicos pero interpretados por nuevos actores? Y si es así, ¿qué pesará más entre los fans? ¿La posibilidad de nuevas e impactantes historias con versiones más jóvenes de Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk y Black Widow? ¿O el arraigo a los rostros que tanto representaron para nosotros? Llegada a esa instancia, Marvel Studios deberá hacer una apuesta de marca muy fuerte por una de esas decisiones, una jugada comercial. Y como en todo movimiento comercial, acá también van a jugar necesidades empresariales que vendrán acarreadas de los años recientes del MCU. Por ejemplo, el de bajar los costos y compromisos a largo plazo con elencos ultra premium y poder aprovechar mejor cambios de fechas para oxigenar los procesos de guión, producción, rodaje y postproducción, algo que Disney como holding viene priorizando desde 2023. Además, que esto permitiría subir la vara de continuidad tras los años de la saga del multiverso, que como ya lo dije antes, tuvo un serio problema con su consumo por parte de los fans, que trajo algunas pérdidas significativas a la plataforma de Disney Plus o bajos números de taquilla en cintas por las cuales había apostado mucho. Levante la mano quien vio absolutamente todas las series, cortos y películas posteriores a Endgame en fecha de estreno. Posiblemente ese número sea incluso menor al 10% de los que antes eran acérrimos consumidores de Marvel en el cine. Por eso, la presión de Disney como empresa madre podría terminar de torcer la balanza hacia un refresh de la alineación de héroes que no invalide lo anterior, pero que potencie lo que vendrá y el regreso de los fans que quedaron dispersos luego de 2019. Ahora bien, si Marvel Studios y Disney permanecen en silencio y según Feige esto aparece como algo tangible, ¿qué señales podríamos reconocer nosotros para acercarnos a un panorama más completo de cara al futuro del MCU? Puede que no sean muchas y que algunas sean difusas, pero hay varios puntos de control que serán clave, como por ejemplo el tono y las edades que puedan escogerse para el casting de los nuevos X-Men, el modo en el que Avengers Doomsday irá preparando el tablero para la épica conclusión de la fase y proyectos que indiquen la convergencia hacia una línea de tiempo singular, como será por ejemplo y seguramente la llegada de los Cuatro Fantásticos a la Tierra 616. En resumidas cuentas, es cierto que tanto Feige como Marvel Studios tienen certeza en la incertidumbre, juegan con ella como han jugado muchas veces y dejarán que los fans nos aproximemos a la verdad apenas paso a paso. El reboot es algo que genera controversia y miedo, tanto en los amantes de las películas de Marvel como en sus propios desarrolladores, y por eso Disney le ha bajado el tono a sus declaraciones al respecto, hablando de un reseteo y no de un reinicio. Pero también es cierto que mucho de lo que finalmente lleguemos a ver de ese reajuste en el tablero, a priori y sobre los papeles, se sentirá como un reboot. Duro o suave, modificará mucho de lo que conocíamos y el modo en el que nos relacionaremos con los personajes desde su inicio en adelante, pero tampoco hay que perder de eje en el debate que la saga del infinito, esa que tanto amamos y hoy tomamos de referencia para juzgar las actuales fases, se construyó a lo largo de 10 años, casi al mismo tiempo que tendrá la saga del multiverso de Coca-Cola. Imaginar que existirán muchos rostros que superen los 20 o 25 años dentro de la franquicia no es algo demasiado lógico, porque hoy mirar hacia adelante y pensar en una próxima saga de películas interconectadas con un nuevo villano o villanos hegemónicos como conductores es ver casi hasta 2040 dentro del esquema actual de Marvel Studios, y nadie, absolutamente nadie, puede prever cuáles serán las tendencias de consumo o los gustos de los fans en los próximos 15 años ni calculan imprevistos. Simplemente piensen en cómo era el mundo en 2008 cuando el camino de Tony Stark comenzó en el MCU y vean dónde estamos parados hoy. En medio, por supuesto, factores que nadie pudo imaginar como una pandemia global, caídas fuertes y de financiamiento de la industria cinematográfica o el empobrecimiento en las ventas de tickets anuales en las salas de cine. El futurismo es divertido, pero intangible, y mucho más cuando hablamos de una empresa que calcula porcentajes finos de miles de millones de dólares como Marvel Studios. Así que, de una u otra forma, el reboot terminará siendo inevitable en cierto punto. Tal vez no después de Secret Wars, pero sí hacia adelante. Llegará el día, quizás, en el que los superhéroes dejen realmente de llamar la atención en el cine y las empresas busquen
pueden explotar otros frentes narrativos. Las modas son muy volátiles y muchos de nosotros fuimos niños en un mundo en el que los personajes de los cómics no despertaban la curiosidad del público ni atraían a la masividad que movilizaron en los 2000 o 2010 por ejemplo, por lo que siempre existirán planes de contingencia que excederán a nuestros deseos más profundos como fans. ¿Sería entonces tan malo un reboot como parece en los años por venir? Todo depende de las circunstancias. Por lo pronto, Marvel buscará reacomodar los tantos con un reseteo leve tras Avengers Secret Wars y completar el tándem de recapturar a su audiencia dispersa y alcanzar a una nueva generación de espectadores. Si antes pudo hacerlo, ¿por qué ahora no? Si el video les gustó, no se olviden de dejar un like, suscríbanse al canal para más videos y activen las notificaciones para estar alerta a nuevas salidas. Pueden encontrar toda la información actualizada del mundo de los cómics, películas y series de superhéroes, ciencia ficción y videojuegos en superverso.com y pueden seguir todo el contenido en Instagram, Facebook, Twitter o X, Threads, los canales de WhatsApp y Telegram y también en TikTok, donde voy a estar subiendo contenido exclusivo con videos cortos. Un saludo grande y nos encontramos en el próximo video en la web o en las redes, porque todo, absolutamente todo, se conecta en Superverso. Hasta la próxima.